ingeniero Darwin Alulema. A continuación, nuestro grupo conformado por Cóndor Kevin, Lima Diego, Ocampo Anthony va a presentar la resolución de 4 ejercicios del capítulo 11 y 12 del libro de análisis de circuitos de Robbins. Bien, el primer ejercicio es del capítulo 11, que dice lo siguiente. Nos pone a repetir el problema 8 del circuito en la figura 11.52. En este ejercicio básicamente nos pide el voltaje de carga, que es representado como V sub C. Entonces nosotros para este ejercicio utilizamos la fórmula, que es igual a V sub C es igual a E, que multiplica a 1 menos E elevado a la menos T entre R por C. Esa sería la fórmula. Tenemos que como datos E es la fuente de energías de 40 voltios. Tenemos que C es igual a 10 por 10 a la menos 6 F y la resistencia de 3.9 kilo ohms. Entonces solo reemplazamos los datos al multiplicar nosotros 10 por 10 a la menos 6 y por la resistencia en este caso sería 3900 ohmios. Nos da un resultado de BC es igual a 40, que multiplica a 1 menos E a la menos T entre 0.039. Y dejándolo en unidades conocidas, lo dejamos como B sub C es igual a 40, que multiplica a 1 menos E a la menos T entre 39 ms voltios. Ese sería el voltaje de carga. Bien, también nos pide calcular la intensidad de carga. Para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula. Nos dice que la intensidad de carga es igual a E entre R, que multiplica a E a la menos T RC. Como vimos anteriormente, igual reemplazamos. E era igual a 40 voltios. R nos daba una resistencia de 3.9 kilo ohmios, que transformado en ohmios es 3900 por E a la menos T entre 39 ms, que calculamos anteriormente. Hacemos estas operaciones algebraicas y nos queda de respuesta que es igual a 10.3 por E a la menos T entre 39 ms miliamperios. Bien, hasta ahí ya tendríamos calculado el voltaje de carga y la intensidad de carga. Por último nos pide que sustituyamos en las fórmulas encontradas para T igual a 50 ms. Entonces sustituimos y nos quedaría como B, el voltaje de carga es igual a 40, que multiplica a 1 menos E a la menos 50 entre 39 ms voltios. Y haciendo las debidas operaciones algebraicas, nos queda un voltaje de carga de 28.9 voltios para T igual a 50 ms. Hacemos lo mismo con la ecuación de la intensidad de carga que teníamos anteriormente calculada. Nos dio un valor de 10.3 por E a la menos 50 entre 39 ms miliamperios. Reemplazamos T igual a 50 y nos da un valor de intensidad de carga que es igual a 2.86 miliamperios. Bien, eso sería todo por este ejercicio. A continuación, mi compañero. Yo voy a explicar cómo resolví el ejercicio número 3 del capítulo 12, el cual nos dice: el tiroide de la figura 12.42 tiene una sección transversal circular
phi igual a 628 microweber. Si radio 1 es igual a 8 centímetros y radio 2 es igual a 12 centímetros, ¿cuál es la densidad de flujo en teslas? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale este diámetro de aquí. Y esto lo encontramos restando el radio 2 menos el radio 1. Por lo tanto, decimos que el diámetro va a ser igual a radio 2 menos radio 1. Reemplazamos los valores que son 12 y 8 centímetros y calculamos, dándonos un diámetro de 4 centímetros. Pero nosotros no necesitamos el diámetro, ya que para aplicar la fórmula del área de un círculo necesitamos el radio. Por lo que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, a este diámetro lo dividimos para 2 y obtenemos el radio. Ahora tenemos que transformar a las unidades para poder aplicar en la fórmula. Y en la fórmula se usa con metros, así que los 2 centímetros los transformamos a metros, quedándonos 0.02 metros. Y lo mismo hacemos para la sección transversal, que en este caso nos da que son 628 microwebers. Tenemos que transformarlos a webers, quedándonos 6.28 por 10 a la menos 4 webers. Ahora los reemplazamos en la fórmula para encontrar la densidad, el cual nos dice que es phi sobre el área. Entonces reemplazamos los valores y nos queda que va a ser 6.28 por 10 a la menos 4 webers sobre el área del círculo, que sería pi por el radio, que el radio es 0.02 metros al cuadrado. Resolvemos esta operación y nos queda que la densidad va a ser igual a 0.4997 teslas. Yo voy a explicar cómo resolver el ejercicio 25 del capítulo 11, el cual nos dice: un capacitor de 4.7 microfaradios se carga a 43 volts. Si un resistor de 39 kiloohms se conecta al capacitor, ¿cuál es el voltaje 200 milisegundos después de que se conecta el resistor? Lo primero que hacemos es sacar los datos. Nos da que tenemos un capacitor de 4.7 microfaradios. Lo transformamos a faradios y nos queda 4.7 por 10 a la menos 6 faradios. Nos da el tiempo, que son 200 milisegundos, igual transformamos a segundos, que nos queda 0.2 segundos. Además de eso nos dice que un capacitor se carga a 43 voltios, es decir que el voltaje inicial van a ser 43 voltios. Y tenemos una resistencia de 39 kiloohms, que transformada a ohmios nos queda que es 3.9 por 10 a la 4 ohmios. Para este caso necesitaremos ocupar la fórmula del voltaje de un capacitor cuando tenemos un voltaje inicial, la cual es voltaje del capacitor es igual al voltaje inicial por Euler elevado a la menos t, dividida para RC. Entonces empezamos a reemplazar. RC tenemos que es igual a la resistencia por el valor del capacitor, entonces es 3.9 por 10 a la 4 ohmios por 4.7 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicamos esto y nos queda que RC equivale a 0.1833 segundos. Reemplazamos en la fórmula junto con el voltaje inicial y la fórmula nos quedaría que el voltaje del capacitor va a ser igual a 43 voltios por Euler a la menos 0.2 sobre 0.1832. Resolvemos esta operación y nos da que el voltaje de capacitor de 200 milisegundos después de conectar la resistencia es de 14.441 voltios. Y voy a explicar cómo resolver el ejercicio 35 del capítulo 11, el cual nos dice: determina los voltajes del capacitor y la corriente de la fuente para el circuito de la figura 11.60, que es el que está aquí abajo, después de que se alcanzó el estado estable. Por concepto sabemos que cuando un capacitor alcanza el estado estable se lo representa como un circuito abierto, ya que por él no pasa corriente. Entonces es lo que se ve en este circuito de aquí. Reemplazamos el capacitor 1, 2 y 3 por circuitos abiertos, quedándonos de esta forma. Cuando son circuitos abiertos, estos cables no se los toma en cuenta al momento de hacer los cálculos. Entonces procedemos a sacar la resistencia total para con ella sacar la intensidad total. Al ser estos circuitos abiertos no se los toma en cuenta, como dije previamente, entonces la resistencia total será la suma de los 30 ohmios más los 20 ohmios más los 110 ohmios, como se puede ver acá, que es 30 más 20 más 110, nos va a dar un total de 160 ohmios. Esta es la resistencia total. Ahora, para la corriente total utilizamos ley de Ohm, que nos dice que la intensidad va a ser igual a los 80, al voltaje, sobre la resistencia, que en este caso son 80 voltios sobre la resistencia, que son 160 ohmios. Resolvemos esta operación y nos queda que la intensidad total va a ser de 0.5 amperios.
El siguiente paso es calcular los voltajes que pasarían por estos circuitos abiertos. El voltaje del condensador 1 va a ser igual a la resta del voltaje total, que es 80 voltios, menos el voltaje de la resistencia de 30 ohms, debido a que están en serie. El primer paso entonces es calcular el voltaje que pasa por la resistencia de 30 ohms con el divisor de voltaje, que es esta fórmula de aquí. Entonces reemplazamos en esta fórmula y decimos que el voltaje que va a pasar por R30 es igual al voltaje total multiplicado por R30 sobre la resistencia total. Resolvemos esto y nos da 15 voltios. Como dijimos, el voltaje del capacitor 1 va a ser el voltaje total menos el voltaje de la resistencia de 30 ohms. Y reemplazamos. El voltaje total era 80 y el voltaje de R30 que acabamos de sacar son 15 voltios. Restamos y nos queda que el voltaje del capacitor 1 va a ser igual a 65 voltios. Ahora, para el voltaje del condensador 2 y del condensador 3, podemos ver que son paralelos a la resistencia de 20 ohmios y 110 ohmios respectivamente, por lo que podemos asumir que el voltaje que va a circular por la resistencia de 20 ohmios va a ser igual al voltaje del capacitor 2, y de la misma forma, el voltaje que circule por la resistencia de 110 ohmios va a ser igual al voltaje del capacitor 3. Entonces esto igual resolvemos con divisor de voltaje, ya que se encuentran en serie, donde nos queda que el voltaje de R20 es igual a el voltaje total multiplicado por la resistencia, que en este caso son 20 ohmios, sobre la resistencia total, que son 160 ohmios. Hacemos esta operación y nos queda que el voltaje de R20 son 10 voltios, que va a ser el mismo del condensador 2. Realizamos la misma operación para la resistencia de 110 ohmios y decimos que el voltaje de R110 va a ser igual al voltaje total, 80 voltios multiplicado por la resistencia, que es 110 ohmios, dividido por la resistencia total. Resolvemos esta operación y nos queda que el voltaje de R de 110 es igual a 55 voltios, y este es el mismo voltaje que circula por el capacitor 2.